¿Cómo está, doctor? Aquí en la mesa, Gabriel Sanzano, Oscar Massa, le saludamos. ¿Cómo va? ¿Cómo está, Gabriel? Oscar, buen día. Un placer saludarlo, muy bien. Corríjame, a menos que yo haya tomado mal nota. Ayer la Unión Cívica Radical celebraba un año más de su creación. Efectivamente, un nuevo aniversario Ah, bien. del único partido político, te diría que hasta el día de hoy funcionan sus órganos partidarios. A mí me toca ser secretario de la convención. Hemos tenido Mm, hace muy poco tiempo un plenario de la Convención Nacional en Parque Norte. Estuvimos hace un mes y medio en Córdoba con los presidentes de todos los distritos y la Fundación ALEM, con mm, más de 1.000 técnicos presentando la plataforma de gobierno que después se validó dentro de Juntos por el Cambio. mm, Y en un momento importante del país, obviamente, porque estamos muy pronto a un proceso electoral de renovación de autoridad en un contexto económico complejo. mm, Así que la verdad que el radicalismo como partido político ha tenido, mm. obviamente, aciertos y errores, pero es un partido que siempre respetó la institucionalidad y hizo un enorme aporte en este último tiempo a la construcción de una alternativa política distinta al oficialismo. Creo que en Argentina hay alternancia y Mm. dos espacios políticos, el Frente de Todo y el radicalismo, sobre todo a partir del año 2015, cuando en el año anterior, en realidad, en la convención de Gualeguaychú se conformó lo que se denominó Cambiemos, que finalmente ganó el gobierno del 19. Claro, claro, claro. O sea, cumpliendo un rol importante. Creo que hasta el 2015 no había Mm. una oposición que efectivamente pueda este, darle a los argentinos una alternativa política distinta a quien gobernaba en ese momento, ¿no? Seguro, seguro. Doctor, todavía estamos con el escrutinio definitivo en Tucumán, aunque uno entiende de que no va a haber cambios significativos con respecto a lo que el escrutinio provisorio brindó. Y ya han pasado algunas semanas de las elecciones en la provincia. A esta altura hubo un balance con respecto a esto, algo positivo, algo que no pudo ser, autocrítica. ¿En qué punto está en lo personal con respecto a las elecciones en nuestra provincia? Claro, lo primero que te diría es que no podemos estar a más de 20 días ya del proceso electoral cuando uno se compara con provincias como Mendoza, que tuvieron pasos, e inclusive San Luis con un sistema electoral que también tienen que cambiar. Mm, Pero acá estamos ya 20 días recontando votos y la verdad que no es neutro eso, porque cuando vos sentás, en el caso nuestro, en nuestro acople en la capital, eh, prácticamente las 2 semanas que transcurrieron mm, de terminar con el 20% de urna que faltaban a escrutar y el escrutinio definitivo de lo que ya se había escrutado como escrutinio provisorio. mm, Nosotros recuperamos casi 400 y tantos votos en ese recuento, digamos, del escrutinio definitivo. Creo que un modelo electoral, un sistema electoral totalmente agotado y que tiene que ser responsabilidad de todos modificarlo. No podemos seguir en Tucumán votando con un sistema electoral de estas características, sobre todo porque se está incumpliendo con la manda constitucional. La constitución de la provincia, mm, aprobada de manera abrumadora por el oficialismo alperovichista en ese momento, en el 2006, que finalmente se puso en vigencia a partir del mm, 2007, entre otras cosas, prevé el voto electrónico, ¿no? ujú, ujú, O sea que me parece en Córdoba votaron casi 3 millones de electores habilitados para votar y mm. bueno, prácticamente el 80% del escrutinio estuvo terminado al otro día, digamos, Sí, del proceso electoral, ¿no? sí, O sea sí. que eso me parece que es un llamado a la reflexión a todos los sistemas, las colectoras, leyes de lema. Mm, Me mm, parece que son sistemas electorales perimidos o la homogeneización de los sistemas electorales en todo el país. Hay elecciones nacionales, elecciones claro, provinciales en distintas fechas. claro. Hay provincias que tienen sus municipios, sus cartas orgánicas los habilitan a convocar en fechas desfasadas. Creo que es un gran tema de debatir en la Argentina y de modificar Sí. sin ningún lugar a duda.
Y desde el rol de la oposición, doctor, algún balance o autocrítica, como le mencionaba? Ya no se cumplió con la expectativa que se tenía. Nosotros venimos en un proceso de construcción política de esa alternativa que a nivel nacional la tenemos. Te diría desde el año 2007-2008 que arrancamos. En el 2015 coronamos con el acuerdo por el Bicentenario, ganamos 4 municipios. Por ahí algunos dicen que cuentan los 3 municipios de Bellavista, Concepción y Yerbabuena, pero en realidad hasta el año 2015, la elección anterior, en el 2011, el municipio lo ganó en ese momento el oficialismo. Alperovi, que era candidato a gobernador. Nosotros ganamos 4 municipios, tuvimos un número importante de legisladores, concejales, no solamente en la capital, un hecho inédito en muchos municipios del interior. Ganamos en ese momento por 20 puntos la capital. 8 años después ganamos por 4 puntos la capital y perdimos por una diferencia importante. Creo que sin ningún lugar a dudas seguramente nos vamos a dar un momento, un tiempo dentro del partido primero de reflexión, de analizar esto, no el proceso electoral en sí sino estos últimos 8 años. Es una elección más que obviamente en cada elección uno tiene la oportunidad de ofrecerle a los tucumanos un modelo de gobierno, un modelo político distinto, y en ese intento no hay que parar, hay que, pasado el proceso electoral, ponerse de pie y seguir trabajando con la convicción de que ha habido un 30% de tucumanos que han votado una opción distinta, y tenemos que seguir trabajando y no cometer los errores que se cometen. No se puede tampoco a días del cierre de lista recién armonizar una fórmula y para competir con una maquinaria electoral que representa el frente de todo y con un sistema electoral que es muy complejo. Así que seguramente, bueno, estamos contra el reloj porque, como te decía al principio, los cronogramas electorales corren. Hemos tenido el sábado el cierre de presentación de listas, no solamente en Tucumán, en todo el país, fórmulas presidenciales. En Tucumán se prorrogó hasta ayer a las 5 de la tarde para complementar los requisitos. Bueno, y ya estamos con proa hacia la elección nacional. Yo estoy viajando hoy a Buenos Aires, tenemos una convocatoria de Gerardo a la comisión territorial que integro. Así que bueno, estamos ya en plena carrera para lo que va a ser las PASO y posteriormente la elección de octubre. Pero sin duda que en Tucumán tenemos que darnos un tiempo de reflexión y de tener una estrategia política y una planificación distinta de cara a lo que viene. Doctor, justamente pensando en estas elecciones nacionales que se vienen, y bueno, y teniendo en cuenta el acuerdo o el frente que integran con otros partidos, el Juntos por el Cambio, ¿no piensa usted o cómo analiza, mejor dicho, la posición específicamente de hoy de la UCR, de la Unión Cívica Radical, dentro del frente y dentro del escenario nacional, ¿no? Y si no piensa que por ahí o aspiran a en unos años recuperar un poco más de protagonismo, ocupando algunos lugares más fuertes dentro del mismo frente, o tal vez independizándose del frente y pudiendo volver a ser competitivos como Unión Cívica Radical a nivel nacional, en algunas provincias fuertes también donde han ido por ahí perdiendo algo de terreno. ¿Cómo analiza ese panorama? No, mira, en el contexto nacional, nosotros gobernamos 4 distritos, de los cuales 3 los gobernadores son radicales. ¿Sí? Mendoza, Corrientes y Jujuy. La ciudad de Buenos Aires es gobernada por el PRO, es decir que en número de intendentes tenemos más de 400 intendentes y muchos distritos, la mayoría de los candidatos a gobernadores son del radicalismo. Naturalmente, la elección nacional, nuestro último presidente fue jefe de gobierno, de la UCR me refiero, y el último presidente de Juntos por el Cambio del PRO, Macri, fue también jefe de gobierno, con lo cual te estoy planteando que tenemos una estrategia nacional. Creo que el radicalismo hoy no es el mismo del 2015. De ganar el gobierno no va a ser el mismo
proceso que fue del 2015 al 19. Va a ser un gobierno de coalición en serio. Creo que hay un trabajo de equipo económico, de equipo. A mí me toca trabajar en el área de seguridad a nivel nacional, de las comisiones de trabajo conjunta con equipos que trabajan o que vienen trabajando con la reta. Ha habido también un compromiso de ver los posicionamientos a la hora de tomar decisiones. Creo que Gerardo ha hecho un enorme esfuerzo, no solamente como gobernador, sino en poner al radicalismo de pie, en recorrer todo el país, en poner en vigencia la Fundación ALEN, un trabajo interesante que a mí me tocó participar en Córdoba con referentes nacionales de todo el país, y no tengo duda que vamos a ser protagonistas. Con respecto a digamos, tener un candidato a presidente, bueno, eso requiere de un trabajo y de un posicionamiento político que para los referentes del interior es mucho más difícil. Nosotros estamos convencidos que Martín Lustó, un hombre del radicalismo, va a ser jefe de gobierno, y que vamos a tener un volumen político importante de cara al presente y al futuro del radicalismo. Hoy hay una unidad partidaria que no se daba de hace muchísimo tiempo. Los dos sectores que confluyeron, el de Evolución y el radicalismo federal, del cual yo formo parte, sintetiza una mayoría importante, el radicalismo nacional, y creo que en definitiva lo interesante de lo que viene es no solamente ganar la elección, sino tener continuidad en el gobierno para poder generar las condiciones de que el país definitivamente despegue. Salir de políticas pendulares que han hecho que lamentablemente hoy el país tenga un índice de pobreza que a todos nos duele, y que estemos dilapidando posibilidades que el mundo hoy nos brinda en materia de energética, en materia de energía renovable. Argentina va a ser pionera. Creo que hay una perspectiva de futuro importante para el país, que requiere también, de acuerdo con otros sectores de la política, y poner pro en resolver los problemas que lamentablemente en 40 años de democracia todavía no resolvimos. Lo escuchaba José recién hablando justamente del acuerdo del Bicentenario y de ese momento, digamos, de la alianza que se genera con el espacio de Germán Alfaro, la forma en la que se recupera la capital. Hace poco hablábamos con Carlos Cisneros, que en ese momento también estuvo cercano a ustedes en esas elecciones de 2015, que bueno, que tuvieron su polémica, que en algún momento incluso se judicializaron, con gente en las calles. Y él nos comentaba por ahí de que no todo el espacio o no todo el frente había apoyado esa movida que usted había encabezado en ese momento como candidato a gobernador. Incluso nos decía por ahí que Germán Alfaro, como ya había ganado la intendencia, no había sido tan respaldar esa movida o esa idea. Preguntarle un poco si eso es así, si después de 8 años, después por ahí ahora con la derrota de Alfaro en Capital, los llama a alguna reflexión, a pensar por ahí en renovar acuerdos, preguntarle un poco eso. No, mira, en el 2015 fue un proceso de construcción política, de un esfuerzo personal y colectivo tremendo. No arrancamos un mes antes, arrancamos con la elección de Coche García Hamilton como diputado nacional. Yo recorrí la provincia 7 u 8 veces, teníamos candidatos en todos los municipios, en todas las comunas. Cerramos un congreso pedagógico docente con Gustavo Yay en ese momento, con más de 500 docentes en el Catalina, con 2 exministras de Educación, con Clotilde Yapur, Susana Maidana, una convocatoria muy plural. Cerramos un congreso en materia de salud pública con profesionales del sector público, privado, con los autoconvocó de la salud. Nos acompañaban los familiares víctimas de la impunidad, sectores del gremio de camioneros, disidentes de ATEP, la UDT. Sí, había un volumen político y un espacio que estaba claramente consolidado, y que, bueno, la elección conmovió al oficialismo porque uno no es que digamos, lo más difícil en un proceso electoral es la judicialización de la elección para un dirigente político, no es una posición fácil, pero uno siempre tiene que representar el sentimiento de la gente, y si eso está acompañado por elementos que en ese momento teníamos contundentes,
como las filmaciones de un trucho que es de Santiago, que habían contratado de manera trucha también, con imágenes absolutamente contundentes de lo que transcurría dentro de la Junta Electoral. Eso hizo que la Cámara Contencioso Administrativa anulara la elección. Claro. Y ustedes que son de Tucumán y saben, nosotros no hemos tenido, la oposición, ninguna injerencia en la composición del Poder Judicial que hoy, y que en ese momento formaba parte en Tucumán. Y eso fue respaldado masivamente por muchísima gente. En un momento, obviamente, yo hice las presentaciones como correspondía en la justicia, llegamos a la corte, pusimos el cuero, no es fácil, no fue un proceso fácil. Y bueno, y en general no hubo acompañamiento del espacio. Había muchos que ya habían sido electos y ya estaban sentados en su silla y ocupando sus bancas, como si hubiese sido, que llegaron a esos lugares, digamos, por mérito propio. En realidad la fórmula era muy fuerte y generamos un arrastre importante en todas las categorías electorales. Sí. Claro. Yo cumplí mi rol, la verdad que puse el cuero como corresponde, y cuando uno hace una denuncia de esas características tiene que aportar elementos que efectivamente sean contundentes. Nosotros los aportamos y eso significó que la justicia en ese momento anule la elección, digamos. Claro. El acompañamiento de la fuerza en general no fue, no quiero, digamos, poner o focalizar con nombres propios, pero no fue el que uno esperaba. Doctor, quiero advertirle a la audiencia que estamos hablando con el doctor José Cano, legislador electo en la capital por Juntos por el Cambio. Después de las elecciones, ¿cómo quedó la figura de Roberto Sánchez, el candidato de la oposición en Tucumán, doctor? Mira, el otro día le decía a un colega mío, aquí nadie ganó, perdimos todo. Ocupar una banca o salir electo en un consejo deliberante, cuando uno forma parte de un espacio colectivo que aspira a gobernar, acá perdió el espacio, y eso nos tiene que llamar a la reflexión a todos. Tampoco podemos cada 4 años. Morales perdió 4 veces como candidato a gobernador, y la 5ª vez ganó y transformó Jujuy. Y ese proceso se dio también en otros distritos. Lo que no puede seguir pasando en Tucumán es que cada 4 años vos tengas un buen candidato y al otro día de la elección ya aparecen 20 que quieren ser candidatos dentro de 4 años. Acá hay que trabajar en lo colectivo. Creo que Roberto es una figura política interesante. Yo estaba convencido que él debería haber integrado la fórmula como candidato a diputado nacional. Se da la otra paradoja en Tucumán. Todos los candidatos son ya candidatos electos en las elecciones provinciales o ocupan cargo y se vuelven a presentar, con lo cual me parece que en mi posición la fórmula tendría que haber estado integrada, encabezada por Roberto, una mujer, y el mismo Alfaro. Creo que esa debería haber sido la fórmula que deberíamos haber presentado. Revalidar los votos en todas las elecciones de medio término del 2013 a la fecha. Superamos los 300.000 votos y hay que poner toda la carne en el asador, y desde Tucumán también sumar al proyecto nacional, que es gobernar el país. ¿Y por qué no fue así, doctor? Bueno, en lo personal, digamos, hice el intento, hubo conversaciones y, bueno, lamentablemente no le entendieron o pensaron que no era la opción, digamos, más adecuada, pero lo hablamos esto inclusive con Buenos Aires. Yo hablé con Gerardo en ese momento, que estaba en el búnker que tiene la fórmula en Buenos Aires, y me parece que una fórmula integrada por Roberto, Silvia, Osana Manzone, Germán y todo lo que fuimos electos integrando esa lista en la fórmula de la Reta Morales, era una fórmula muy potente y un cierre de año con quienes pusieron la cara y fueron candidatos a gobernador y vice importante. Pero bueno, Alfaro va a integrar una fórmula, José Ricardo Azcárate, que es un militante, un dirigente radical sí, de trayectoria, y toda la lista que integra José Ricardo somos dirigentes y afiliados a la UCR.
podría ser la lista 3, te diría. José Claro, Ricardo, claro. Belenceja, Brígido Ibarreche, un joven, una figura importante del partido Sí. y en la actividad privada una persona exitosa, la concejal de Tafí Viejo, Gaby Olea. Digamos, tenemos Esteban Ávila, Sí, Esteban Ávila también. Jorge Mendía para el Sur, Mm, Virginia Ledesma, que es una dirigente y militante nuestra que milita en el ámbito sí, universitario. sí. Es decir, le damos una opción política a la Mm, fórmula Ernesto Morales puramente radical. seguro. Y vamos a trabajar en esa línea. Yo estoy viajando hoy, pues probablemente me ponga como jefe al frente, como jefe de campaña de Gerardo digamos, en la elección nacional. Tuve una charla con él, así que estamos viajando. Tenemos una reunión hoy a las 4 de la tarde. Claro. Bien, José, y para preguntarle, bueno, escuchaba esto de la fórmula, ¿no? De que por ahí debería haberse conservado en la lista ahora de diputados. ¿Cómo está hoy ese armado? ¿Costó por ahí conformar la fórmula a último momento? También lo marcaba usted como un error, haber llegado tan hasta el límite de los plazos y recién proclamar Alfaro Sánchez, o mejor dicho Sánchez Alfaro, como binomio. Hoy, después ya del resultado electoral ya inminentemente, más allá de que siga el conteo definitivo, ¿cómo está hoy la fórmula? ¿Se puede pensar en un armado futuro también conjuntos? ¿En realidad se piensa más en una fragmentación? ¿Qué lectura hace usted desde lo interno? No deberíamos entrar en un proceso de fragmentación. Sí creo que nos debemos, toda la dirigencia de Tucumán, de los distintos espacios, una charla muy profunda y definir estrategias, definir denominadores comunes, y un trabajo que tenga permanencia en los 4 años que vienen. Creo que eso es fundamental. Nosotros tuvimos, como te decía, del 2015 a la fecha, creo que hemos perdido algunas oportunidades y yo, en lo personal, y la gente, los dirigentes que están trabajando en mi espacio, estamos convencidos que hay que hacer las cosas de una manera totalmente distinta. Sí. Y me parece que hay que aprender de los errores. Cuando uno no aprende de los errores y comete siempre, tiene las mismas actitudes, bueno, no se puede esperar resultados que sean distintos. Doctor, última pregunta de mi parte. ¿Va a componer una legislatura provincial en donde va a tener que trabajar intensamente para marcar una posición a oposición, en este caso al oficialismo provincial? Y hay allí un eslabón que en el oficialismo todavía falta por ver qué partido jugará, que es la imagen de Juan Mansur, ¿sí? Que muchos pensaban que se iba a ocupar en tareas nacionales, pero bueno, no está en la fórmula y la proyección es ver qué va a pasar con Juan Mansur, un hombre de un peso político en Tucumán muy intenso. ¿Cómo ve esa figura dentro del oficialismo y el gobierno que se viene en la provincia? Bueno, mira, la primera reflexión, la verdad, lo que hizo el oficialismo nacional de anunciar prácticamente una fórmula, y en 24 horas esa fórmula estaba totalmente fuera de juego, me parece de una falta de tino, de respeto, uno puede estar en una posición política, en la antípoda de lo que representa el actual gobernador, pero la verdad que me parece que fue o va siendo la última gota o el cierre de papelones que lamentablemente el oficialismo nacional viene haciendo. Viajaron en avión y volvieron al ferrocarril Mitre, porque la verdad que el ninguneo fue total. La verdad que me parece que esa pregunta o ese intrínguli, en razón, entiendo perfectamente lo que me preguntaba. El oficialismo viene de una interna muy difícil en el 21, y no ha habido muy buenas experiencias donde quien gobierna comparta el poder. O sea, me parece que es un tema que lo tendrá que resolver Jaldo como gobernador electo una vez que asuma, ¿no? De qué manera administran esa situación que vos estás planteando. ¿No ve chispazos ahí o sí? Y no creo que sea... Me parece que el que va a gobernar va a ser el gobernador electo. No veo cuál será el rol
del actual gobernador. No sé si asumirá en la banca, que está como suplente con el actual diputado Yedlin, jugará un rol en el Senado. Desde el punto de vista institucional, me parece que es la única alternativa que tiene, salvo que ocupe algún espacio acá en el gobierno provincial. Claro, claro. O Doctor, eventualmente sí. en la cuestión nacional todavía, bueno, hay un proceso electoral en marcha. Nosotros estamos convencidos que la alternativa política y el de reemplazo a este oficialismo que está totalmente partido en el medio, va a ser Juntos por el Cambio, no tengo duda de eso. Pero bueno, las elecciones se ganan cuando se cuentan los votos. Seguro. Doctor, le agradecemos mucho esta charla con la tucumana, ¿eh? Gracias, como siempre. Al contrario, gracias a ustedes. Igualmente, charlábamos con el doctor José Cano, electo legislador en la capital, haciéndonos referencia de los resultados de las elecciones, su crítica casualmente por el sistema y modelo de votación en Tucumán y además también algunas observaciones en el plano nacional y del oficialismo y cómo se va a componer la Cámara Legislativa Provincial a partir del mes de octubre. 7:59, estamos en la tucumana, pausa, una nueva pausa y luego ya pegamos a las noticias. Dale.